Cada vez sonamos más fuerte. Cada vez llegamos más lejos. Somos Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria. Buenas noches, estamos en una nueva emisión de Luces y Sombras de nuestra historia. Les recuerdo primero a los oyentes nuestros teléfonos, que son 4371-4740, repito, 4371-4740, y nos pueden enviar mensajes vía WhatsApp al 1122 62 77 28. Bueno, el tema de hoy es candente, es actual, pero también es histórico, porque lo que vamos a hablar hoy tiene un recorrido histórico muy importante para nuestra historia, que es la deuda externa argentina. Nada nuevo ahí bajo el sol. Exacto, le damos la bienvenida al doctor Javier Garín. Buenas noches. Y también a Pepe Muñoz Aspiri. Buenas noches, Marilena. Buenas noches, compañero doctor Garín. Buenas noches, Pepe. Bueno, se puede hacer un recorrido a través de la historia justamente de esta deuda externa, desde la actualidad hasta el pasado y del pasado hacia la actualidad también, ¿no? Para eso vamos a tener un invitado muy importante. Es contador, es historiador, es auditor de la deuda externa argentina, el señor Néstor Forero, que ya lo tenemos en el aire. Buenas noches, Néstor, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por llamar. Bueno, gracias a vos por participar del programa, para nosotros es un honor tenerte. Y bueno, como bien decía hace un ratito, se puede hacer un recorrido histórico, ¿no? De este ciclo de endeudamiento constante que ha tenido la historia, a lo largo de la historia de la República Argentina, ¿verdad? Sí, una pequeña corrección. Sí. Fui el auditor judicial de la deuda, ya no lo soy más. Ah, ok, perdón. Pero no, bueno, en el transcurso de la charla se verá por qué he dejado de ser el auditor. Ah, bueno, es un detalle menor entonces. Pero además has escrito, ¿cómo estás, Néstor? ¿Cómo estás? Javier habla. Sí, ¿qué tal? Además has escrito has escrito libros, tenés textos, estudios sobre el tema de la deuda, no es solamente esa función que cumpliste, ¿no? El crimen No. de la deuda externa, un libro cardinal. ¿Cómo te va, Néstor? ¿Qué Pepe tal, Muñoz Pepe? Aspiri. ¿Cómo están? ¿Cómo están los dos? Bien. Muy adiós, bien, muy bien. Aparte he estudiado aduanas también, ¿no? La aduana argentina. Hemos estudiado un poco toda la estructura económica argentina. Ah, muy bien. Así que O sea, son todos temas fáciles, temas harto, como es, baladíes y frívolos los que has encarado en tus investigaciones. y traté de buscar los por qué, siendo un país tan rico como el nuestro, es que somos tan pobres. Eso es una pregunta, digamos, esencial y clave, ¿no? Para nosotros. ¿Podemos decir que este ciclo de endeudamiento, este déficit comercial constante que ha tenido la Argentina, arrancó con el empréstito Baring Brothers que tomó justamente Martín Rodríguez con su ministro Rivadavia, Néstor? Yo empezaría un poco antes, todavía. Bien. ¿Antes de Rivadavia? Sí. A ver. Yo empezaría directamente con el robo del Tesoro de Buenos Aires. 1806. En 1806. Ah, muy bien, claro. Porque ese tesoro que se llevaron, que a valores actuales estamos hablando de 100.000 millones de dólares. Wow. Claro, hay que evaluar las cosas Sí. para ir con los ojos de hoy, pero trayendo del pasado a hoy. Se acaba de sumar, perdón que te interrumpa, Pablo Martínez Amec, que anduvo en una gira europea. Aparentemente anduvo pidiendo fondos por ahí, ¿no? Bueno. Sí. Después que nos pase los resultados. Bueno, yo arranco de ahí. Bien.
porque eso produjo varias cuestiones. Primero, desde el punto de vista económico, nos dejó sin moneda. Claro. La única moneda que circulaba en aquel entonces era la moneda amonedada, digamos, justamente, la onza castellana. Uh-huh. Que la hacían ahí en Potosí, ¿no? Claro. Sí, y era la moneda común a toda la nación latinoamericana. Y también en la Guinea y en Filipinas, la onza castellana, y de la cual el dólar de plata tenía el mismo gramaje como para poder equiparar la onza castellana con el dólar de plata, que fue todo un proyecto americano, del sistema económico americano. Pero volviendo a nuestro país, con el saqueo del tesoro, nos quedamos sin moneda. Y al quedarnos sin moneda, los gauchos, los paisanos, para sus gastos y elementales consumos, hubo que utilizar vales. Bien. Y lo que es lo mismo que nos pasó Los en el 2001, los LECOP. Los LECOP, los patacones. Patacones, sí, sí. Bueno, la primera vez de eso fue en 1806. Bien. Pero además, con la invasión británica, vino una enorme invasión de productos importados que destruyó la industria nacional, especialmente la industria del interior. Claro. ¿Qué industria había en ese momento? Era algo muy incipiente. Sí, pero lo destruyó. Destruyó lo textil, destruyó los carruajes, destruyó los ponchos, por ejemplo. El tema de los ponchos, por ejemplo, un poncho valía 8 pesos, pero traído desde Manchester salía a 3. Claro. Sí. Claro. La indumentaria gaucha se empezó a fabricar en Inglaterra, ¿no? Exactamente. Pero además de todo esto, la invasión de productos importados fue 3 veces la producción, digamos, el saqueo del tesoro. El mismo Belgrano dice que en una de sus memorias en el consulado señala que la causa de la ruina de la industria y del comercio local se debía a esos barcos ingleses que estaban en el estuario del Río de la Plata y contrabandeaban. El contrabando además produce blandeces desde el punto de vista político y corrupciones de todo nivel. Claro. Por eso las naciones latinoamericanas, y esto lo aprendí de Tucho Metol Ferré, cuando fueron rota la nación latinoamericana, las capitales, o la mayoría de las capitales, eran capitales portuarias o muy ligadas a los puertos, porque con los puertos entraba el contrabando y la corrupción. Ese en realidad se dio en toda América, como vos bien decís, la base de cada una de las futuras nacionalidades en que se tupacamarizó el continente fueron los respectivos puertos, y ese enfrentamiento entre el puerto y el interior se dio en todos lados, no fue privativo de la Argentina. Si vos vas a Ecuador encontrás la misma situación entre Guayaquil y Quito. Claro. En Perú entre Lima y el interior y la sierra. En Caracas lo mismo. En Chile entre Santiago, bueno, Chile es casi todo puerto, pero digamos entre Santiago y el resto de las poblaciones, ¿no? Valparaíso, sí. Claro, pero lo interesante es destacar que cuando son expulsados los británicos de Buenos Aires en la Reconquista y Defensa en 1806-1807, se van del territorio costero, pero queda la River Plate Station, que era la estación marítima británica, que se queda delante justamente de la costa de Buenos Aires, donde estaba la famosa pandilla de los Barrancos, ¿te acordás? Sí, pero además ya estaban en América. Ya estaba en la aduana, estaba Martínez de Oz en la aduana, puesto por Bereford. Bueno,
Yo quería, Bueno, antes che, estos Martínez de Olla, lo querés hacer cargo de todo vos. No, fue Beresford el No, que lo es hizo cierto. cargo. Es cierto, es cierto. Tendríamos que hablar del capitán Gillespie y su registro de todas las familias que juraron obediencia Ajá, sí. oculta Sí, al a los rey. ingleses, sí. Al rey Jorge III. Y que Tulio Alperindongui plantea en una de las historias que plantea que el primer domingo se dice una misa de bienvenida al invasor británico en la invasión de 1806 Pues, en Wow. la catedral. Sí. sí, es verdad. Y bueno, lo mismo nos va a pasar en 1810. Pero terminando el tema es que tenían una base naval en Río de Janeiro Ah, claro. por el Sí. Tratado de Methuen. Exacto. Así que ese es el comienzo. Bien. Después podríamos decir que en 1810 el primer acto oficial de la primera junta es recibir al comandante británico que estaba de la flota que estaba apostada en el estuario del Río de la Plata, Charles Fabian, y entre los dos reciben a los demás, la junta y comandante reciben a los demás estamentos sociales y políticos y burocráticos del Estado, y que en la Plaza de Mayo ondeaban la bandera española cruzada por la bandera inglesa. Ujú. ¿Qué sucedió durante esos años anteriores a 1824, que fue el empréstito de la Baring Brothers? Primero, cuando hubo necesidades financieras, fueron los criollos los que aportaron los ahorros forzosos que hubo, y hubo una gran impericia financiera, porque la Asamblea del año 13 planteó la necesidad de tener un empréstito forzoso de 50.000 pesos. Se ve que hicieron las cuentas y trataron de ajustar, y a las 48 horas los 50.000 pesos fueron 600.000. La terminamos fácil, fueron 11 millones de pesos. Wow. La fuga de capitales comenzó en esa época. Ujú. Sí, sí. El que iba a ser el cónsul americano en Buenos Aires le cuenta al presidente norteamericano de que se fugan hasta las chirolas en las vejigas de las vacas que exportan al exterior. Wow. Entonces la fuga de capitales comienza en esa época. Sí. Y calculan que en los 9 años posteriores a 1810, la fuga de capitales equivalía a 4 presupuestos anuales de las Provincias Unidas, para Sí. tener dimensión de lo que era. Un país en guerra, por su independencia, pierde 4 presupuestos en menos de una década, por fuga de capitales. Eso nos va llevando al vaciamiento. Por eso yo digo que esto fue la primera vez de muchos males que han sucedido en la República. Claro. Y eso termina, sí, no solamente con el empréstito, Sí. que ha sido toda una enorme estafa, que muchos historiadores lo han seguido, sino que cerró la ecuación económica política con el Tratado de Perpetua Amistad, Navegación y Comercio del 2 de febrero de 1825, donde se jura perpetua amistad entre el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda y sus ciudadanos, y las Provincias Unidas del Río de la Plata y sus habitantes. Es decir, el artículo 1 de ese tratado señala que por un lado había un Estado jurídica y políticamente consolidado, el Reino Unido de la Gran Bretaña, y sus súbditos, es decir, sus ciudadanos, sus sujetos de derecho, y por otro lado las Provincias Unidas y sus habitantes, es decir, un pedazo de tierra con habitantes arriba. Impresionante. No eran jurídicamente iguales. Aparte perdón, Néstor, el empréstito Baring Brothers se pidió 1 millón, creo que era 1 millón de pesos. No, 1 millón de libras. De libras, perdón. Claro, y llegaron 500.000, ¿puede No, ser? ni menos que eso. Ahí está. Bueno, ahí hay una primera estafa importante, diríamos. Hay que señalar lo siguiente, que tanto el empréstito de Buenos Aires, aprobado por la legislatura de Buenos Aires, Sí. tiene la misma fórmula de lo que aprobó la legislatura de Lima, que dice que se aprueba un empréstito de 3 o 4 millones de pesos, que era el equivalente al millón de libras, pero dice 3 o 4,
como si fuera lo mismo. Claro. ¿Por qué? Porque el negociador del empréstito del Perú y el negociador del empréstito de Buenos Aires o del Río de la Plata era el mismo, Sí. los hermanos Robertson. Ujú. ¿Mm? Sí, allá en la zona sur, por mis pagos, tenemos un recuerdo de los Sí, hermanos. de eso vamos a hablar, si a usted le parece. Sí. Son Harry parte de Rowe. la coima de que cobró Robertson. Lo segundo es que ese millón de libras que se suscribió tuvo un descuento, pero el descuento original era el 15%, pero en realidad para Buenos Aires fue el 30%, quedó un 15% en el medio. Hay una carta de Robertson y compañía que le dice a los Baring: mire, si ustedes aprueban el crédito, yo garantizo que las 120.000 libras que ponen en nuestra cuenta, yo les garantizo la aprobación del crédito. Es decir, está documentada la cometa. Sí, sí. El retorno. El retorno está así. El famoso 15%. Bueno, quedaban 700.000, Claro. pero ahí empezaron a descontar 2 anualidades, porque decían, entre los que va y viene vamos a perder tiempo, entonces le cobraron interés, pero ya le retuvieron las 2 primeras cuotas y le retuvieron los intereses, pero además le retuvieron los gastos, pero además le retuvieron los gastos de mudanza que tuvo Rivadavia cuando se mudó de Londres de vuelta al Río de la Plata, con lo cual tenían que llegar 550.000 libras, de las cuales efectivamente llegaron alrededor de 70.000. Nada más. Baring le dice: mire, es un peligro que transportemos los fondos a Buenos Aires, ¿por qué no me los deja acá y yo les pago el 3% de intereses? Y bueno, había que evitar las salideras. Claro, había que evitar las salidas, pero nosotros pagábamos el 6%. Claro, era A una ver, estafa, nosotros pagábamos el 6%, pero por dejarla allá nos daban el 3%. Bueno, impresionante. 2 cuestiones más. Sí. El resto de esos 550, y menos descontado las 70.000 libras, y algunas monedas que vinieron en otras especies, vinieron en letras de cambio, es decir, en pagarés. ¿Firmados por quién? Por los hermanos Robertson. Ah, Los hermanos Robertson, entonces, eran deudores del préstamo de la Baring Brothers. Pero llega a Buenos Aires y la legislatura había argumentado que iban a hacer 3 proyectos por lo cual tomaban el empréstito. Entre ellos, crear tres ciudades, un puerto, dotar de aguas, de cloacas a Buenos Aires. Un Sí, canal. obra El canal, pública. no, el canal de Rivadavia viene después. La supuesta obra pública que... La supuesta obra. Pero como no tenían los planos ni el proyecto en sí, Ujú. la misma legislatura crea una comisión de entretenimiento de los fondos. O sea, para tener entretenido en realidad a los boludos del pueblo, digamos, no a los fondos. Digo entretenimiento porque es la palabra textual Sí, de la sí, comisión sí. que se creó con Sí, sí, los sí. mismos legisladores que habían recibido el retorno. Sí, 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 sí. ¿Y qué hacen? Los van a prestar los fondos. Entonces, ¿a quién le prestan? No me digas. A Robertson. Entonces Robertson dejó las libras afuera, firmó pagarés en libras aquí, recibió los pagarés y entregó pagarés en pesos. Ujú. Con obviamente, después se produjo una corrida bancaria, Claro. el peso se deterioró, Sí. debía mucho menos libras de las cuales se habían comprometido a pagar, y el agravante es que nunca se ha tenido la constancia efectiva de que alguna vez la terminaron de pagar. Bien. Claro. Ahí tenemos
un primer momento. Segundo momento podría ser también la guerra del Paraguay, en donde se contrajo una deuda monstruosa. Antes, un poquito Ah, antes. bien. Pero para terminar, para Sí. para que Javier quede tranquilo, parte de No, yo estoy tranquilo porque veo que se manejaban muy bien los muchachos. Sí, totalmente. Parte de la coima que recibieron los Robertson, se compraron un terrenito. ¿En dónde? Y en un lugarcito que era lo que era la estancia Santa Catalina. Y viste, yo te dije que en la zona sur los tenemos bien junados a los Robertson. Claro, era un pequeño terrenito que Sí. iba de la altura desde Lanús Sí. hasta Drogué y desde Sí. el río hasta Cañuelas. Todavía existe el viejo casco de esa estancia, Exactamente. que fue declarado monumento histórico y es una reserva provincial, efectivamente, sí. Ahí fue la primera vez que se produjo manteca. Los Robertson trajeron a 2.500 escoceses. Era la Ujú. estancia de los escoceses. La colonia escocesa histórica de Lomas de Zamora, de Exactamente. Lavallol. Exactamente. Sí. De ahí proviene. Fue la primera vez que se hizo manteca. ¿Y quién lo destruyó eso? Lavalle en 1829, cuando entró con la caballada y hizo unos cuantos desastres. Ujú. Le decía que antes de la guerra del Paraguay Ujú. hay otro empréstito. A ver. Es decir, primero, habría que hablar de que Dorrego no puede pagar la La deuda, deuda. ¿m? Porque cuando es el vencimiento, quiere entregar en parte de pago 2 fragatas que se estaban construyendo a nuestro cargo en Estados Unidos, y hay una carta del embajador británico en aquel momento que dice que era una teoría y una tontería pensar de que América podía tener un destino separado al destino político de Europa, y que era una tontería pensar que éramos independientes. 3 meses después, Dorrego es fusilado por su compañero de armas, Lavalle. Sí, ¿Sí? claro. Pero viene el gobierno de Rosas y el bloqueo, Ujú. y Rosas utiliza el argumento de que ustedes me bloquean y yo no puedo pagar. Utilizó bien las fuerzas Claro, a su favor. para enfrentar a los financistas británicos con los comerciantes británicos. Con mucha habilidad, por cierto. Mucha habilidad, Mucha absolutamente. Yo recomiendo la biografía de Carlos Ibarguren sobre Rosas, que habla de este tema con detalle. También lo habla los hermanos Irasusta. Sí, cierto. Bueno, ¿qué ocurre? Cae el gobierno de Rosas. Fragueiro, que es el ministro de Hacienda de Urquiza, quiere repatriar la deuda y quiere que los hombres ricos de Buenos Aires y del interior del país aporten fondos para repatriar la deuda, porque dice, no se puede desarrollar la República Argentina, no se puede construir la infraestructura básica si debemos deuda, porque el poder político va a estar en el acreedor y no en nosotros. Una figura olvidada, la de Mariano Fragueiro. Totalmente. Un gran proyecto. Un gran economista, ¿no? El de Fragueiro. Precursor. El precursor. Un proteccionista de pura cepa. Claro, al mejor estilo norteamericano. Sí, él había aprendido con Hamilton. Así. Claro. A eso iba, el federalista, ¿no? Sí. Y el informe sobre las manufacturas de Hamilton y el informe de la Banca Nacional de Hamilton. Llega Mitre como gobernador. Y como bien nos enseña Juan Álvarez, hay una guerra económica entre Buenos Aires y la Confederación. Sí. ¿Cómo se da esa guerra? A través del empréstito que los Baring le hacen a Mitre gobernador. Ese es el primer empréstito después del Baring, Sí. y que no se señala, pero en realidad podríamos decir que ese empréstito y el siguiente que toma Mitre sirven para pagar a las huestes que van a asesinar a los gauchos del interior, porque los generales eran orientales y estaban a sueldo. ¿Y quién le pagaba el sueldo? El empréstito
el segundo y el tercer empréstito de la Baring. Los coroneles uruguayos, Exactamente. Paunero y Sandes, que tienen hermosas calles en el centro de Buenos Aires. Y Venancio Flores. Y claro, Ahí va, claro. delante del parque donde está la penitenciaría y el Parque Las Heras. Sí. Bueno, y Mitre, en fin. Después sí llega la guerra del Paraguay. Y de los 6 empréstitos que toma Sarmiento, Wow, sí. que producen que llevan a la Argentina, claro, dice, las obras que hizo Sarmiento, sí, pero endeudó el país de una manera Monstruoso. inusitada, monstruosa, al punto tal de que también él crea comité de entretenimiento de los fondos, porque no toman préstito y no sabe a qué lo va a dedicar. Entonces los presta a los fondos a interés. Hace usura él como presidente. Sí. Y cae, llega a Avellaneda y tiene una crisis de pago. Sí. Y es el famoso, dice que los argentinos honraremos la deuda con la sangre, Y el sudor. Sí. el sudor y el hambre frase. de los argentinos. Así es fácil. Así es fácil. Pero no con estrechándole el cinturón de la clase parasitaria que dirigía la Argentina, más conocida como oligarquía, que no es una categoría inventada por nosotros, sino una categoría clásica política griega. Sí. Oligos kratos, gobierno de los pocos. Entonces caía el esfuerzo sobre la mayoría de la población, que es, disculpame Néstor, pero es lo que vos demostrás en tus libros, cómo se está llevando el pago de la deuda actual. Y no quiero hablar de la que estamos contrayendo, ¿no? Que no sabemos a dónde va tampoco. ¿Cómo definirías ahora el comité de entretenimiento actual? Entretenciones, dirían los chilenos. Entretenciones, exactamente. Entretenciones. Bueno, Avellaneda llega a dejar de pagarle 6-7 meses a los empleados del Estado para hacer frente de la deuda. Por eso... y eso no era la primera vez, porque... Claro, lo que pasa es que no estaba ATE en esa época, ¿viste? Bueno, lo tomamos un poco a chanza porque la verdad que es lamentable lo que ha ido pasando en el curso de nuestra historia con el tema de la deuda. Después del tema de, digamos, hemos hecho un recorrido empezando por la época de la Revolución, siguiendo por la época de Rivadavia. Estamos en la generación ya del 80. Claro, pasamos por la Confederación, La vamos Confederación. al 80 al 90. Después de no sé si es tercero o cuarto oleada de deuda, ¿qué pasó? ¿Hubo un momento en el cual la Argentina se estabiliza en su balanza financiera? Sí, pero yo quisiera, antes de terminar, con lo siguiente. Sí. Aquel de Mitre Sarmiento Avellaneda fue el proceso de organización nacional. Sí, bueno, podemos suponer que hubiera necesidades financieras extraordinarias. Podemos hacer esa suposición, más allá de Esa que sea concesión. cierta o no. Pero en aquel momento, el asesinato de los 50.000 gauchos que se realizó, Ujú. comparándolo a la población de ese entonces con la de ahora, es haber asesinado 1 millón de personas. Wow, muchísimo. ¿Sí? Es un genocidio. Y la deuda per cápita se triplicó, Ujú. habiendo subido casi un 300% los recursos fiscales. Es decir, los recursos del Estado aumentaron un 300%. ¿Y la deuda? Se triplicó. Ujú. Se estabiliza con Roca, Sí. pero después viene Juárez Selman, y con Juárez Selman hay toda una movida con los bancos garantidos. Claro, ahí hubo otra corrida, ¿no? Hay una otra corrida que le cuesta la presidencia a Juárez Selman. Fue el primer default, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. Se tiene constancia de Una que... suerte de la Rúa fue Juárez Selman en su época, digamos, en relación al golpe que le significó toda esa corrida bancaria y la endeblez financiera que estaba el país, ¿no? Sí. Y se produce la revolución del parque. Claro, También. la aparición del radicalismo, Ahí bueno, una aparece el nueva etapa radicalismo. política, sí. Sí, señor. Y asume
en lugar de Juárez Celman, el vicepresidente, Carlos Pellegrini. Pero Carlos Pellegrini junta a sus amigos y dice, mire, estaban todavía los muertos por la calle, los 1.500 muertos estaban apilados y había que sepultarlos rápidamente porque si no volvía otra vez la fiebre amarilla que había asolado ya en la época de Sarmiento. Estaba la sangre fresca y lo que dice Pellegrini es, llama a sus amigos a su casa, los reúne en su escritorio y les dice, de acá a 15 días hay que pagar los servicios de la deuda, no hay un peso, necesito que ustedes aporten, y deja un tintero, una pluma y un papel para que cada uno se haga cargo, sí. Se haga cargo. Se retira, cuando regresa, necesitaba 15 millones, había juntado 30 y dice, bueno, ahora sí soy el presidente de la República. Bueno, pero digamos que eso no se ha vuelto a ver, que pasara una cosa así, ¿no? No, para nada. Se ve que realmente Pellegrini tenía banca en serio, ¿no? Como algunos que dicen que piden el apoyo de los empresarios y los empresarios le hacen pito catalán, ¿no? Sí, pero aparte tiene una concepción de país, porque Carlos Pellegrini integra justamente esta clase privilegiada y sin embargo crea el club industrial. Sí. Él es consciente de la necesidad de sustitución de importaciones y de darle valor agregado al trabajo argentino. Carlos Pellegrini es otra cosa, no es los anteriores. No, ahí está también Vicente Fidel López. Una guerra de casi 3 años para evitar, porque el sucesor de Sarmiento debía ser Mitre, según Mitre, y Sarmiento se opuso y estableció a Carlos Pellegrini. Exacto. Bueno, exactamente, estamos de acuerdo. Entonces, llegan de nuevo, comienza el 93 una crisis mundial que afecta a la Argentina y afecta a los una de las primeras grandes crisis capitalistas que habían sido preanunciadas ya por Marx unas décadas antes, ¿no? Grandes crisis globales del capitalismo. Sí. Gran Bretaña ya había tenido uno en 1825, pero 24, 25, y la Baring vuelve a tener problemas. Y ahí surge un gran y olvidado ministro, que era Romero. Romero dice que no va a pagar con el hambre de los argentinos. Obviamente sale eyectado del ministerio. Pero 5 años después se llega a un acuerdo, el acuerdo Rothschild, porque Rothschild sale a salvar la banca Baring. Uno recuerda un poco aquellos poemas de Byron donde decía que las fuerzas importantes del mundo no era Napoleón, sino era Baring y Rothschild. Cada uno atendía a un sector del mundo, pero los dos banqueros se repartían el mundo civilizado endeudándolo. Sí. Y así llegamos al siglo XX. En 1910 volvemos a tener problemas, comenzamos a tener gerentes descarados, colocados a dedo por la Cámara de Comercio Británica Argentina. Llega Irigoyen quiere repatriar los fondos, las reservas, no lo puede hacer. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No le permiten repatriar los fondos, los tiene que llevar, los puede llevar de Londres a Nueva York, pero no a la Argentina de nuevo en plena guerra mundial. No se lo permiten. Termina el gobierno de Irigoyen con las represiones sociales que tuvo, y en el último día crea YPF, que se desarrolla como una palanca del capital nacional en toda esa época, hasta hace pocas décadas atrás, y que comienza con que un estanciero, Madariaga, que es director de YPF, hipoteca sus bienes para que YPF tenga el capital inicial para hacer la primera destilería en La Plata, porque no había fondos para eso.
Distinto sucede ya en 1928 con el acuerdo Ollanarte-Davernon, que es lo previo al pacto Roca-Runciman. En Davernon, Ollanarte-Davernon, previo a la crisis del 29, se garantiza que va a haber igualdad en la balanza comercial entre Inglaterra y Argentina. Sí. Pero la balanza de pago, es decir, que se iban a exportar e importar cifras similares. Pero la balanza de pagos, que incluye los intereses y las remesas de utilidades, era favorable a Inglaterra 100%. Y eso es lo que firma, ya en un estado de debilidad, el gobierno radical. Se crea la crisis del 29, Sí. el mundo estalla, se concentra la riqueza en pocas manos, y Inglaterra ve afectada su área de la libra esterlina, porque ya comienza también a tallar el área del dólar, que se va a hacer fuerte en la década siguiente, y se produce la conferencia de Ottawa, donde Argentina queda fuera de esa negociación, y da origen a que tenga que ir el vicepresidente de la República, Julito Roca, hijo de Julio Argentino, junto con un comité a renegociar, que es el famoso Pacto Roca-Runciman. Pacto Roca-Runciman, donde llegaron a la expresión de manifestar las autoridades argentinas que la Argentina era la mejor joya de la corona británica, ¿no? Exactamente. Y en ese acuerdo que tenía anexos, el segundo anexo es la creación del Banco Central Mixto de la República Argentina, que hasta ese momento había tenido una caja de conversión. Cajas de conversión creadas por Carlos Pellegrini, que también fue el creador del Banco Nación. Exactamente, y lo cual había mantenido el peso de la misma cotización que el dólar, el peso tenía la misma cotización frente al oro durante casi 30 años, algo impensado hoy en día, pero que un gran economista también muy olvidado, Silvio Gesell, el padre de los que van a ser los fundadores de Villa Gesell, un economista alemán que vivió en la Argentina y que tiene un sistema monetario muy interesante, al cual Lord Keynes lo cita en su obra principal, que es la teoría, lo cita 32 veces, y dice que el futuro le deberá más a Gesell que a Marx. Néstor, tendríamos que ir redondeando el tema porque tenemos otro invitado en línea que nos va a hablar de la década, justamente de la década del 70 y la deuda que se tomó durante la última dictadura cívico-militar. Bueno. Entonces, este ciclo de endeudamiento tiene, digamos, su corolario con el Pacto Roca-Runciman, y después, bueno, hay momentos en que la Argentina fue acreedora, que eso también es importante sostener, ¿no? El tema es Perón, cuando analiza con su equipo y el equipo que tenía en el comando de la Comisión Nacional de Posguerra, entiende que el 60% de la renta nacional se escapa por varios motivos, pero uno fundamental era la deuda externa. Y encuentra los mecanismos para frenar y llevar por única vez en la historia argentina la deuda externa a cero. Claro, es el único momento en el cual hay que también decir que con Ilía tampoco se tomó deuda. Con Ilía no se tomó deuda, y con el gobierno de Irigoyen tampoco. El primer gobierno de Irigoyen tampoco. Eso es importante también. Y bueno, por eso y por la revolución tecnológica, científica, industrial que hizo el general Perón, es que Harry First, el catedrático canadiense, discípulo de Alfred Marshall, el premio Nobel de Economía británico, señala en su libro La Argentina, que ha tenido una sola edición, el libro es de 1966, y en la página 245 dice:
como no sea mediante una guerra civil devastadora, no veo la forma de destruir la revolución científico-industrial iniciada por Perón. Claro. 1966, 10 años antes del 76. Bueno, Néstor, ha sido un placer, la verdad, escucharte. Nos has dado muchísima luz al respecto de este ciclo tan perverso de endeudamiento argentino, ¿no? Una gran depresión, ¿no? Sí. Bueno, y no sé quién es el siguiente invitado, pero recuérdenle Sí. que a mí me ha tocado como auditor de la deuda investigar los delitos. Acá no estamos hablando de políticas económicas raras. No, claro. Acá hay delitos que en mi caso tengo el honor de haber inventariado y que están en el crimen de la deuda externa. Y sí, porque hay una parte legal y otra parte ilegal de la deuda, eso está clarísimo. Una sola cuestión. Sí. La deuda al 24 de marzo del 76 total de la República Argentina eran 8.700 millones de dólares. Llevábamos pagos hasta el año 2001 217.000 millones de dólares y todavía debíamos 180.000 más. Bueno, sin palabras, ¿no? Bueno, tremendo. Los Pero dejo. podemos, sigan. antes de despedirte, hacer, digamos, una evaluación en la cual llegar a una conclusión también positiva, porque no solo hubo estos escenarios de endeudamiento y de rifar los intereses nacionales, sino que hubo un puñado de gobiernos que en algún momento tomaron el camino opuesto, el camino de la defensa de los intereses populares. Esto existió, porque si no el panorama que nos da toda esta historia de la infamia es muy desalentador, y creo que como vos señalaste, hubo algunos momentos que brillaron por la defensa de los intereses soberanos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que en mis estudios históricos tomé, tal vez como pocos o ninguno lo ha hecho, como eje central de nuestra dependencia la deuda externa. La dependencia y el saqueo permanente se debe fundamentalmente a ese pilar del vasallaje que es la deuda. Sí. Pero efectivamente el pueblo argentino tuvo momentos de gloria, Sí. Y que peleó por su independencia económica y por su soberanía. Y para pelear por la independencia y la economía, los instrumentos de soberanía que tiene un país es la moneda y el crédito. Por eso el general Perón, en sus 3 gobiernos, y Cámpora lo hizo también cuando asumió, lo primero que se hizo fue nacionalizar el comercio exterior, porque es de ahí donde proviene la moneda extranjera, y segundo, el Banco Central. Claro, Helvar, un gran ministro de Economía. El burgués maldito. Sí. El burgués maldito, decía. 2 grandes ministros de Economía, Miranda y Helvar, ¿no? Exactamente. ¿Existió verdaderamente un desendeudamiento durante la gestión kirchnerista o es más bien una consigna, un eufemismo? En relación al PBI bajó, a valor numeral creció, pero como creció más el PBI, ¿no? Lo que sí se cambió, y eso hay que reconocérselo al kirchnerismo, es que cambió deuda externa por deuda interna. Es decir, deuda emitida en una moneda extraña que nosotros no fabricamos y nos cuesta muchísimo conseguir, que lo hacemos a través de las exportaciones, Sí. y lo cambiamos por una moneda Deuda propia. es nuestra moneda, claro, exactamente. Sí, emitida a través de los bonos o las letras Exactamente. que emite el Banco Central, ¿no? Está bien. Bueno, muchísimas gracias, Néstor. No, gracias a ustedes por llamar. A ver cuándo dejás de hacerte el exquisito y te acercás por acá y venís a dar la cara y hablar, porque acá tenemos cámaras también, porque si no la gente cree que sos solamente una voz. Una voz en el teléfono. Una voz, Claro. porque aparte lo hemos invitado varias veces, Lo pero hemos nunca invitado, puede. pero, viste, el hombre El amigo invisible, que era un personaje de la radio. Ahí está. tiene como muchos
compromisos y qué sé yo. ¿Vos te acordás del amigo invisible? No te hagas el pendejo, sos veterano como nosotros. Exactamente. Bueno, muchas gracias. No, gracias Néstor. a ustedes. Gracias, Ha sido un placer placer. escucharlo. Hasta luego. Bueno, muy bien, la verdad que muy claro, Muy didáctico. Néstor, muy didáctico, ha hecho un recorrido histórico muy interesante y bueno, ya tenemos en línea al licenciado Homero Varela, que estudió justamente también el tema de la deuda externa y nos va a hablar específicamente. Antes de eso quisiera mínimamente mencionar a algunos que nos están mandando saludos y haciendo comentarios sobre el programa. Bueno, Mafesoni, Letu Rodríguez, Zaleski, Estela Pérez, Soledad, Mónica Muniz, Verónica Ortiz, Alicia Reves, Emily Cosme, Genevieve, en fin, incluso gente de varias latitudes nos está escuchando en estos momentos, nos mandan saludos y nosotros les mandamos saludos a todos y les agradecemos que nos acompañen. Bueno, muchas gracias entonces a los oyentes por seguirnos, por sus comentarios. Incluso dicen que Pablo se trajo algunos oyentes de allá de Praga. De Praga. No sé dónde, sí. Bueno, Homero, ¿estás en línea? Te escuchamos. Buenas noches, sí, nos estaba escuchando. ¿Cómo anda? Muy bien, ustedes Bien. espero que bien. Y bueno, los voy a hacer breve porque este hombre que acaba de despedirlos Sí. explicó todo ya. Y yo arranco en la década del 70. Sí. ¿Por qué en la década del 70? La crisis del petróleo, la Claro. Guerra Fría. El contexto internacional Un contexto internacional muy que nos condicionado. lleva a pensar que una de las salidas es Sí. financiar. El tema es qué financiar. No Claro. financiar un sistema productivo Ujú. que nos lleva a una crisis económica, social, política, Sí. X, desde Latinoamérica y específicamente desde la Argentina, sino financiar un sistema, ¿sí? Ustedes estaban hablando del contexto del gobierno peronista, el Sí. gobierno peronista del 45, Ujú. el 43 si quieren arrancar, al 55, Sí. y es uno absolutamente distinto al que hay 5 escenarios distintos después de ese en relación Sí. a la deuda externa, ¿sí? Lo primero que tenemos que hablar para ser más didáctico frente a un oyente que nos está escuchando y no le interesa demasiado o no entiende bien Sí. la terminología del historiador, Ujú. es si la deuda es pública o privada. Bien. Recién Sí. ustedes debatieron largamente sobre si es ético, moral o justo. Usemos la palabra justicia, lo justo. ¿Es justo que nosotros financiemos que un Estado tome la deuda en nombre de 44 millones de argentinos? Sí, En su momento, claro. si Ujú. ustedes piensan en el 76, por ejemplo, en el 76, después Sí. de la crisis del petróleo en Estados Unidos, las repercusiones en Europa y en el mercado financiero internacional, en el 76 la deuda externa argentina ascendía a 7.500 millones de dólares. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hoy tenemos ¿cuánto? Los dejo hablar a ustedes, para que me expliquen ustedes por cómo llegamos hasta el 83 con esta deuda, cómo llegamos al 89 con la hiperinflación en la Argentina, cómo hizo Menem, ¿sí? Herman González, para Ujú. asumir este problema, este frontón que significa la deuda externa en la historia argentina, y cómo terminamos en el 97, 1997, con el PBI más alto de la historia argentina. ¿Sí? Ujú. Porque son detalles que si uno se los deja pasar, Sí. no entiende cómo llegamos al 2001. Claro. ¿Sí? El PBI más alto en un contexto de 1 a 1. ¿Sí? Ujú. Los dejo hablar a ustedes. A ver, ¿cómo me explican que debíamos 7.500 millones? Nos desendeudamos progresivamente. Te hemos Los últimos llamado 10 para años. que nos expliques vos. Porque Bueno, yo les explico, pero si usted toma un crédito, vamos al plano personal, un ejemplo bien sencillo, ¿no? Yo le debo a mi vecino 1.000 pesos. La semana que viene le voy a dar 1.500. ¿Es mucho 500 si él me prestó 1.000? Y sí, bueno, es... Y la verdad que sí. 1.050, un 5% es más justo. Porque yo la dicta la necesito ahora y el vecino me la presta y me la da después, ¿no? Es el riesgo que asume. Pero Prat Guy, por ejemplo, hablemos con nombres, permisos, si se puede. Sí, sí. Él se sienta de un lado del mostrador, después va del otro, se queda en el medio y después se fuma, como ya hizo en el 2001, ¿no? Él nos presta desde la JP Morgan, nos prestan dinero, necesitamos dinero, no sabemos bien para qué todavía es el dinero, que ese es un punto central. Porque el problema hoy no es la deuda, el problema es que no producimos plusvalía en la Argentina. Seguimos exportando cereales, Claro. y comprando tecnología, importando vehículos y comprando caucho, armando vehículos. Ustedes, los 4 están sentados ahí, están financiando la industria automotriz argentina, que tiene un déficit más grande que el del Estado Nacional. Si uno compra un vehículo, está subsidiando la compra de un vehículo.
Si un ciudadano de a pie compra un vehículo 0 kilómetros por $500,000 lo financiamos todos. Claro. Porque la Chevrolet le dice al Estado que se va de la Argentina si no le eximen de impuestos para tener una planta en Córdoba. Sin embargo, ¿Eso no es un Ratazzi subsidio dijo directo? hoy, perdóname, que Sí, sí. justamente Sí. Ratazzi, Cristiano Ratazzi dijo hoy que nos oponemos a Macri porque nos hizo laburar. ¡Claro! Y nosotros nos dedicamos a sacarle guita a los ricos para ponernos Nada el más. pedo en la esquina. Y Cristiano Ratazzi, justamente ya que es toca un... el tema, manejaba un Fiat 125 Sí, cuando pero que no el está Torino ganó fabricado Nürburgring. acá, está ensamblado Claro, acá. y entonces ¿dónde estamos parados? Claro. Pero a ¿Qué ver, estamos ahí mirando? en el Si la deuda es un problema, sí es un problema. ¿Pero por qué? Porque no producimos nada, es un problema. Exacto. O si tuviesen 40.000 millones para pagar el vencimiento del LEVAC, la deuda no es un problema. Por supuesto, Porque nos muchas financia el veces, Fondo Monetario. muchas veces, Ellos piensan en la bicicleta financiera como algo que no se va a acabar nunca, pero Estados Unidos te sube la tasa, acá cae la producción, la imagen del presidente cae 15% y estamos en un barco negro, ¿o no? sí, muchas veces se plantea esta discusión y a veces nos manejamos con eslogan, porque en Claro. realidad es cierto, el problema no es tomar o no tomar deuda, siempre es preferible no tomar deuda, pero digamos, en ciertas circunstancias puede convenir o ser necesario Entonces, tomar deuda. El problema es en qué condiciones se toma, qué ¿Para qué? intereses se pagan para y qué? para qué, ¿no? ¿Para qué? En Porque la- yo les hago una pregunta, el déficit fiscal, que es un gran problema y es la clave de por qué uno toma deuda, ¿no? Sí. Ujú. Se presentaba como un problema muy serio en la Argentina, porque planteaban que a partir del 2011, el último mandato del kirchnerismo, si quieren nos separamos en 3 periodos, el primero de Néstor, y los últimos 2, que son distintos contextos internacionales y distintas políticas hacia adelante, ¿no? Sí. Néstor le da la mano al PJ y le da la mano a la CGT. Cristina le saca la mano e intenta hacerlo sola. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en este escenario sencillo? Sí, El sí, déficit sí. fiscal es planteado como un problema de gobierno. Y el déficit fiscal no es un problema. ¿Cuántos países de Europa y de Latinoamérica tienen un déficit fiscal altísimo y funcionan? Y la calidad de vida de los ciudadanos, que es lo que nos tiene que interesar acá en esta mesa, Claro. supongo yo, ¿no? Sí, la sí, calidad sí. de vida, el poder adquisitivo de la gente, no se ve perjudicado por el déficit fiscal, sino por qué produce o qué no produce ese país. La renta financiera Bueno, ha explotado en correcto. 1930, en el 89, en el 95, en el 2008 en Estados Unidos, y está explotando ahora. A ver, un poco para redondear, porque nos queda Sí, perdón. poco tiempo, pero apuntando a lo que vos estás diciendo, esta deuda que vos estudiaste de la década del 70, que básicamente es la deuda contraída por la dictadura militar, Exactamente. ¿no? Porque Perón hereda una deuda que no era considerable. Perón termina de pagarlo de Rivadavia. claro. Eso es más claro imposible. Claro, pero además la deuda que deja Isabel no la había contraído el gobierno justicialista, sino que era una deuda que ya estaba y que se El iba 55 administrando. también. El 55 Claro. es un punto central en la deuda argentina. ¿sí? También, sí. Bueno, ahí se presenta, claro, porque además en el 56 la Argentina suscribe el fondo, se convierte en miembro del Fondo Monetario Internacional, está el famoso documento que publica Previch de moneda sana y... El retorno al colonial. Exacto. El tema es de dónde Exactamente. lo miran, pero la pregunta central, yo les hago una pregunta muy sencilla, a ver si, sabe que nos queda poco tiempo. Ustedes se financian, ¿no? Porque tienen un problema económico. Y después no consiguen salir de ese problema, se vuelven a financiar. Y si hay prestamistas, vivimos todos de joda, perdón que lo explique Sí, así, sí. ¿no? Es un El tema es círculo cuando no hay vicioso. prestamistas, ¿a quién hacemos perder en este esquema? Porque yo no veo a ningún dueño de un vehículo a 0 kilómetros que diga, bueno, yo voy a ceder el 20% en impuestos al Estado para salvar a la Argentina. Ahora, el morocho que accede a una computadora debe dejar de acceder a la computadora. El docente que reclama un salario digno debe dejar de reclamar porque estamos en crisis. Pero ellos, ¿cuándo dejan de ganar guita? Esa es la pregunta. ¿Se entiende? ¿Cuándo el que realmente debe tributar más o estar en una condición más holgada, lo hace, y el que está abajo, en el fondo del tarro, deja de tributar o tributa menos o persigue por lo menos una asignación? A nosotros nos han criticado la asignación familiar por hijo, ¿no? A nosotros, no pongo de este lado el mostrador. ¿Y por qué la critican? Si es un subsidio, sí. ¿Y por qué el subsidio a la Ford, a Carrefour, que se quiere ir del país? Que se vaya a Carrefour. Volkswagen se quiere ir del país. Que se vaya y volvemos al Falcon. Pero ¿Cuál es el problema? volviendo al tema de los años ¿Entiende? 70, ahí se da una clara relación Sí. entre un endeudamiento y una finalidad de ese endeudamiento Es que no perverso. tiene nada que ver con el Perverso. desarrollo estratégico del país. Claro. Fue un Exactamente. endeudamiento facilitado por la abundancia de petrodólares en ese momento, por la abundancia de liquidez a nivel internacional,
que le producía que se prestara mucho a los países emergentes, una dictadura que no tenía ninguna legitimidad popular, que había llegado por un golpe de Estado, que representaba claramente a sectores de la especulación financiera, y ahí comienza esta historia de la plata dulce, el grave problema la plata es dulce hasta que se acaba, ese es el problema. Y el contexto actual del fin de un ciclo de 12 años de un gobierno peronista al frente del Estado. ¿Ustedes no pensaron en la crisis del 2001 y en qué pasa en el 99? Con Ubaldo y Menem, que le dejan el gobierno de la Rúa, que se lo dejan. Cuando ellos se lo dejan, se había acabado la reelección, ¿no? Eso es el principal panorama. Y Menem, 3 años después, gana la elección frente a Néstor y se retira. Un hombre de 80 años, ¿no? ¿Por qué gana la elección en el 2003? Esas preguntas sencillas, sueltas, si uno las sabe hilar, se da cuenta de su problema cíclico. El peronismo gobierna 10 años, del 89 al 99, y después cuando se encuentra frente a una crisis económica, piensa si le conviene seguir o no. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, sí. Porque le explota al otro la bomba. ¿Qué es la bomba? No es un problema salir de la convertibilidad. En el 97 se plantó dolarizar la economía y era la crisis del mundo. Era una patria si dolarizaba la economía para que la clase media popular no pierda poder adquisitivo. ¿Y qué pasó? Perdimos todo poder adquisitivo. ¿Me explico o no me explico? Sí, quedó muy Entonces, claro. en el 2015 pasa esto que pasa, que nos gobierna esta gente, ¿y qué hacemos? ¿Quién pierde el poder adquisitivo quién deja de comprar leche y carne? Cae el consumo de leche y carne y aumenta el de Audis y Harley Davidson. ¿Que dejan de comprar leche para comprar una moto? No, sabemos qué está pasando, ¿o no? Sí, muy bien. Bueno, la transferencia brutal de ingresos. Es una transferencia impresionante brutal de recursos de un sector al otro, y no de un sector privilegiado, como puede ser un empresario que importa celulares, o fabrica vestidos. De los sectores más paupérrimos. De la leche de un pibe. Claro. Bueno, tenemos sí o sí que terminar aquí el reportaje. Te agradecemos muchísimo la intervención. No, gracias, Homero. Les agradezco a ustedes, y además el programa ha sido muy agradable, y me resulta muy grato poder participar. También gracias, para nosotros. Te agradezco a todos. Un saludo grande. ¿Podríamos, antes de concluir, hacer una ronda, breves reflexiones sobre el tema de la deuda? Pablo, vos hablaste poquito hoy. Sí, es realmente que el bombardeo fue muy duro. Sí, sí. No, el sector externo es un elemento brutal, y sobre todo el tema de que tanta golpeteo mediático con la corrupción, con la temática de la inflación, cuando el problema de Argentina es que no tiene una reproducción ampliada de capital. Claro. El problema de la Argentina es que las transferencias de los sectores dominantes, oligopólicos, son directamente ya sistemáticos de un sistema que es de todos, porque el sistema económico genera productores y genera también consumidores, se retroalimenta directamente hacia el exterior como si el dinero fuera suyo. Y en toda instancia oficial donde hay grandes contribuyentes termina siendo un desfalco. Entonces creo que si no nosotros nos replanteamos esto a fondo políticamente respecto de lograr objetivos nacionales trascendentes, que el gran público los haga suyos, vamos a tener este problema de acumulación de capital brutal. Pepe. A ver, Pepe, ¿alguna reflexión antes de irnos? No, justamente acá el problema fundamental, aparte de agregar valor, no es tanto convocar inversiones, es evitar que se fugue el ahorro argentino. Exactamente. Es decir, todo lo que se hizo acá, como el más grande gasoducto del mundo, se hizo en la época de Perón, hasta que fue superado por uno soviético, que fue con yacimientos gasíferos fiscales, se hizo con ahorro argentino. Las centrales nucleares con ahorro argentino. Todo. Lo que hay que evitar es la fuga constante. Sí, es decir, en este momento estamos viendo caravanas incesantes de Prosegur y de camiones blindados que están yendo hacia Ezeiza, y hay gente que tiene la cabeza esmerilada o directamente con una lobotomía, que creen que es López que sigue mandando el dinero, o un taxista que me dijo, la guita está mandando la yegua. Le digo, flaco, hace 2 años que no gobierna. Entonces ese es el problema también, una sociedad no narcotizada, lobotomizada. Algunos comentarios antes de irnos, porque si no la gente se va a ofender también. Dice Letus Rodríguez, muy bueno el programa de hoy, muy buenos los reportajes. Emily Cosmo dice, muy buen punto ese, a la gente, a algunos, digamos, les molesta el gasto social y no el subsidio a las grandes empresas, el campo, etcétera. María Rosa Masfesoni dice, empezamos de nuevo, tapo un agujero y destapo otro. Esto ya lo viví, una amiga quiso retirar sus dólares de un banco hoy y le dijeron que no los tenían, que ellos les avisarían.
Bueno, en fin, creo que está siendo un tema movilizador, ¿no? Felicitaciones a todo el grupo, dicen. Bueno, acá nos pasan algún aviso, sí, a la despenalización del aborto. Homero Varela, muchas gracias por el espacio, adelante compañeros. Bueno, les agradecemos nosotros a todos y lamentamos por ahí si alguna opinión no la pudimos leer, pero bueno, así son los tiempos. Bueno, entonces nos despedimos hasta el próximo programa, el lunes de 20 ¿Tendremos a próximo 21. programa? ¿A Y no partir sé- del hecatombe de mañana? Vamos. Esperemos que sí. ¿Tendremos próximo programa? Tengamos optimismo, hemos pasado cosas peores. Pero nos quedó hablar de la historia del Fondo Monetario. Bueno, nos lo quedó podemos- esa historia Ese es dando un- vueltas. Ese es un tema perenne, lo podemos tratar en cualquier Lo otro podemos momento. tratar porque es interesante. Pero hoy lo Hablar vemos del Fondo históricamente. Monetario y los organismos Claro. multilaterales de crédito es un tema importante para Pero tocar. antes de Normandía, Bretton Woods. Hasta el lunes. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma.